Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Bendiciones en este nuevo miércoles. La segunda parte del tema que se supone que la iglesia, ¿qué se supone que la iglesia debe hacer con las ofrendas que recibe? Estamos aquí el hermano Randall y mi persona. Bienvenidos. Bendiciones, hermano Ronald, bendiciones a todos. Qué bueno volvernos a encontrar y poder compartir de la palabra del Señor. Creo que es importante recibirla con alegría, porque nos está enseñando, nos está instruyendo para hacer las cosas mejor como iglesia y como hijos de Él también, ¿verdad? Bueno, y damos inicio leyendo esta porción que dice aquí: cada iglesia recibe algún tipo de ofrenda o solicita algún tipo de ofrenda. Ya sea, hay infinidad, y para pedir dinero, hermanos, lamentablemente se utilizan ahora medios, o sea, por medio de internet, por medio ahora nueva modalidad, ¿verdad? Simpe móvil, tarjetas de crédito, pasan la bandeja, ponen sobres en la entrada del edificio. La gente en muchas congregaciones, y uno las ha visitado, cobran el diezmo, además de eso piden una ofrenda de X cosa, o hermanos, una ofrenda especial para esto otro y esto otro, y entonces recargan sobre la membresía las necesidades de la iglesia, y se va haciendo una acumulación, y como decía alguien por acá, muy famoso, que en arcas abiertas hasta el justo peca. Entonces, en muchas ocasiones las arcas están abiertas y lo que la gente hace es meter mano. Y entonces, una de las recomendaciones que nos hacían en el instituto en que yo estudié, predicadores y líderes, que en realidad debería llamarse servidores, no puedan tener mano en lo que son las ofrendas. Entonces, hermanos, los fondos que las iglesias reciben, pues, tienen que ir destinados para alguna cosa. Y dentro de eso, ¿verdad? Lo primero y primordial es la ayuda a los necesitados, y luego también lo que es la evangelización, ¿verdad? Dice, en primer lugar, la iglesia tiene una responsabilidad para con sus miembros. La primera iglesia, la que comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés, se esforzó en suplir las necesidades prácticas de sus miembros. Y abundante gracia era sobre todos aquellos, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 33 al 35. Vemos aquí que el dinero era puesto en manos de los líderes, y vuelvo a recalcar, servidores de la iglesia, quienes eran responsables de la distribución del dinero equitativamente. Y también se distribuían alimentos a las viudas y a los huérfanos, y eso lo encontramos en Hechos 6:1. Los pobres, dijo Jesucristo, siempre lo tendremos entre nosotros, y dentro de las congregaciones que no son elitistas, ¿verdad? Pues hay pobres, porque conocemos de congregaciones donde pues se necesita entrar en un Mercedes para usted poder ingresar al parqueo, ¿verdad? Si no, entonces ya lo empiezan a cuestionar. Pero dentro de las congregaciones siempre hay pobres, y esos son parte de los que se nos ha dado la comisión, ¿verdad? En Gálatas 2:10, de acordarse de ellos para brindarles la ayuda necesaria. Y veamos que dice para suplir las necesidades, o sea, no era para dejarlos a medias, ¿verdad? Entonces, Y qué importante, ¿verdad, hermano Ronald? Porque una vez
una persona, y se me quedó muy grabado, y dice, es que lo que quieren es exprimirnos. Y ese cuidado que tenemos que tener también, ¿verdad? Como iglesia, a la hora que se pide una ofrenda. Porque es cierto, el Señor nos manda a ofrendar. Y en su palabra dice que conforme a lo que nuestro corazón haya dispuesto, o sea, entendemos que al Señor hay que darle lo mejor. Eso no cabe la menor duda. A Dios hay que darle lo mejor siempre. Vemos con el ejemplo de la viuda, que echó sus únicas 2 monedas. Y tal vez eran las únicas 2 monedas para ir a comprar en este tiempo una bolsita de café, un bollito de pan para ir a comer. Pero ella confió en Dios y ella dio esas monedas sabiendo que era para el Señor. Lo hizo confiando en que Dios no era que le iba a devolver lo que ella está haciendo, no, sino que el Señor era Dios y que no le iba a faltar nada. Y eso es lo que nos falta a todos nosotros también, ¿verdad? Confiar a la hora de dar nuestras ofrendas. Pero como acaba de leer el hermano Ronald, dar nuestras ofrendas tiene un objetivo. Y el objetivo número 1 es ayudar a los más necesitados de la iglesia. O sea, ese es el punto número 1 que nos habla la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos habla de otros puntos número 1. Sí nos habla de otros puntos, pero el número 1 era que siempre nos fijara su mirada en las personas más pobres, humildes y necesitadas que hay dentro de la iglesia, que hoy lamentablemente, hermano, no se da. Hoy vemos que todo es para adentro y nada para afuera. Y es lamentable ver esas situaciones. Pero también, aparte que el Señor nos manda a que ayudemos al más necesitado entre la iglesia, también dice que hacían eso en el primer siglo, también ayudaban a las iglesias más necesitadas. Entonces, vemos que si había una iglesia que necesitaba ayuda y yo tenía los medios, pues iban y había que ayudarla. Dice específicamente, la iglesia de Antioquía proporcionó recursos para ayudar a la iglesia de Jerusalén que estaba sufriendo persecución y escasez. Y dice Hechos 11, 29, 30, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces vemos que los discípulos, conforme a lo que tenían, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, ellos dieron esa ayuda. Y tal vez no necesariamente, hermano Ronald, pienso yo que hay que tener millones, ¿verdad? Pero si tengo la posibilidad de ayudar a una iglesia, en este caso, pues, si se nos presentara poder ayudar, pues sería genial, ¿verdad? Dice, después Pablo aceptó ofrendas de la iglesia de Galacia. Eso lo encontramos en 1 Corintios 16:1. En Corinto, en 1 Corintios 16:3. Y Macedonia y Acaya, Romanos 15, versículo 25 al 26. Para ayudar a la iglesia en Jerusalén, Pablo estaba acompañado por delegados de Berea, Tesalónica, Derbe y de la provincia de Asia. Eso también lo encontramos en Hechos 24. En segundo lugar, la iglesia tiene la responsabilidad para con su comunidad vecina. Y qué interesante. A veces las iglesias de hoy en día es una secta, por decirlo así. Por decirlo así, no, es una secta. Las iglesias de hoy en día. Es su grupo y no les importa lo que está sucediendo al exterior. Hoy andaba haciendo un recorrido ahí, un viaje, y resulta que llegué a una iglesia, y esa iglesia está aquí en San Ramón, en un lugar que es muy conflictivo, que se llama Bajo Tejares. Y resulta que, bueno, llevé a unos muchachos, y yo no sabía quiénes eran, pero después me traje una señora de vuelta, y me venía contando algo muy interesante, hermano. Esta iglesia se puso ahí para ayudar a todos estos jóvenes que están en drogadicción, en alcoholismo, que andan robando, que andan, bueno, que son conflictivos. Y me llamó mucho la atención porque, digo yo, el mensaje de hoy, con lo que me estaba contando la señora, y es una iglesia que ha buscado los medios para poder ayudar a la comunidad, en este caso, Bajo Tejares.
Y así conozco varias iglesias que han hecho una sucursal, por decirlo así, en lugares conflictivos para ayudar a estas clases de personas. Me comentaba la señora que les dan clases de inglés, les dan clases de matemática, psicología, y los domingos es una iglesia, es la iglesia, y me llamó mucho la atención, porque eso es amor al prójimo también, hermano Ronald. Cuando yo veo que mi lugar es conflictivo y como iglesia no hacemos nada, no estamos cayendo en un sectismo, ¿es? ¿Cómo se dice, verdad? Sí, Seríamos sectarios. Entonces, es importante obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder entonces estar cumpliendo y caminando como el Señor manda. Ver los objetivos principales de los que el Señor nos ha mandado como iglesia hacer con la ofrenda. No equivocarnos y hacer con la ofrenda lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos o lo que nosotros imponemos. Porque entonces ahí sí estaríamos en problemas con nuestro Señor Jesús, con nuestro Señor. Porque está escrito. Esto no es un invento ni al hermano Ronald ni mío, es que está escrito. Y es importante hoy obedecer, hoy dar pasos de lo que hay que hacer. Dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. En Gálatas 6:10 encontramos esto. Este versículo establece la prioridad en primer lugar. La familia de Dios, oiga, lo que estamos hablando, la prioridad. La familia de Dios, pero también debemos buscar maneras de hacer el bien a todos. Por supuesto, esto implica la evangelización. Y esto lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Una iglesia sana debe estar enviando misioneros, como dice en Hechos 13, versículo 2 al 3, o al menos apoyar a misioneros en distintos campos de servicio. La evidencia de que una iglesia pierde su enfoque hacia los de afuera y demuestra signos de debilidad espiritual es la forma en que gasta su dinero. El consultor de que uno de los síntomas de una iglesia muerta es que aumenta el porcentaje del presupuesto de las necesidades de los misioneros, de las necesidades de los miembros, mientras que disminuye el dinero asignado para alcanzar a los no alcanzados. Interesante, ¿verdad? Porque es cierto. Empezamos a recolectar y a recolectar y a recolectar porque nuestro objetivo fue y este es el que tenemos que cumplir. Y lo demás se perdió. Lo demás se dejó en el olvido. El enfoque, esta palabra me gusta, el enfoque se perdió. Ya no tenemos visión. La visión de lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia, con la ofrenda, se ha perdido. Y aquí es cuando entramos en problemas con el Señor. Porque cuando nuestra mirada se pone en el dinero y no en Dios, es cuando empezamos a ver una obra, hermano Ronald, una obra que no avanza, una obra que no da resultados, una obra que vemos, empezamos a ver fallos, empezamos a ver cosas, pero seguimos con el objetivo. No queremos dar nuestro brazo a torcer, no queremos hacer lo que el Señor dice. No, es que esto tiene que hacerse así, lo tenemos que cumplir a como sea. Y ese es el problema, porque nosotros no podemos imponerle a Dios nada. Dios ya nos impuso lo que debemos hacer nosotros, pero nosotros no somos quien para imponerle nada al Señor. Uno de esos proyectos de los que me comenta usted, yo lo visité, bueno, uno de tantos, ¿verdad? Entre Ríos de Cartago se llama Proyecto Abraham. Tal vez no sea un sector conflictivo como este de San Ramón, pero ellos se crearon una meta y tuvieron un enfoque, ¿verdad? Muy específico de ayudar a mujeres jóvenes que tuvieran niños y no tuvieran como una guardería. Ellos lo que hicieron fue una guardería donde poder cuidar a los niños. Entonces, cosas así, ¿verdad? Para expandirse a la comunidad. Y es que la predicación y la responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios es esa, o sea, recoger dineros, ¿verdad? Para empezar a, lo que usted decía, enviar misioneros, y no tienen que ser a África, ¿verdad? Sino que puede ser al vecindario siguiente, pero con un salario, o sea, porque nos dice la escritura, ¿verdad? Que es digno de alimentarse, ¿verdad? No ponerle bozal
al buey que trilla. Entonces, ¿qué es esto? O sea, no es decirle, bueno, mandemos a evangelistas, pero de ahí no les demos de comer. Entonces, que gasten zapatos y tiempo y buena suerte, sino que dentro del designado, o que se debe designar más bien en las ofrendas, sacar un salario para poder ayudarle a estas personas que tienen un corazón dispuesto a evangelizar, ¿verdad? Dice, se necesita sabiduría con respecto a los gastos de una iglesia. Debemos estar orando por eso. Ahí lo dice en Santiago 1:5. No hay nada pecaminoso en tener un hermoso sitio de reunión con unos pisos bien cuidados, pero a veces nos preguntamos si sería mejor que se gastara el dinero en apoyar a otros misioneros o ayudar en otras misiones, ¿verdad? Hacer la obra de Dios en el mundo debe ser el objetivo primordial de la iglesia, y todo debe de hacerse para la gloria de Dios y no decir yo soy el que hice esto. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que era esta, o sea, el partimiento del pan y el tomar el jugo de uvas y el ofrendar también. Esa era la doctrina de los apóstoles. Y vemos que hay lugares en que no se practica esto, ni siquiera tampoco, ¿verdad? Entonces, hermanos, una recomendación es, primero que nada, antes de usted también ofrecer su ofrenda, ¿verdad? Dese cuenta si el lugar que usted frecuenta como iglesia está usando sus dineros correctamente. La Biblia también me dice, prudentes como serpientes, ahí en Mateo, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, la prudencia tiene que ser un constante en la vida del cristiano, averiguando si la iglesia a la que yo asisto hace estas labores que la Biblia me indica. Si no, será que más bien el pastor o el predicador o algunos diáconos o otras personas están enriqueciéndose por causa de lo que usted está dando. Y hermanos, quiero leerles aquí en 1 Corintios 6:9-10, que dice, porque estamos hablando de las ofrendas, hermano, y dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Ni los ladrones. Entonces, ¿seré yo una persona injusta a la hora de estar dando mi ofrenda? Porque vamos ahí, o sea, ¿y cómo poder entonces uno medir si estoy siendo injusto o no? ¿Verdad? Porque usted puede tener, recordemos que su primer ministerio es su hogar, ¿verdad? Porque yo he personas por dar el diezmo. Y entonces uno dice, si su primer ministerio es su hogar, eso también debería ser parte de la misión de la iglesia, estar siguiendo a los miembros y decir, mira, el hermano diezmó, pero se quedó sin pagar la casa. Vamos a ayudarle al hermano para que pague su alquiler. Uh-huh. Pero no, simple y sencillamente reciben el diezmo, no hacen visitación y aquel hermano va para fuera de su casa o no la alimentación a sus hijos, etcétera, etcétera. Su matrimonio pudo haberse destruido, ¿verdad? Porque si él es el que está diezmando y su esposa no está de acuerdo o viceversa, pues puede haber un conflicto familiar, ¿verdad? Porque nuestros hijos se están quedando sin comer y usted se lo está dando a aquel pastor que se está haciendo rico, ¿verdad? Por ahí alguien cantó una vez, ¿verdad? Aquellos que se hacen ricos con la fe, ¿verdad? Un cantante famoso. Y entonces uno dice, sí es cierto, hay personas que están viendo a ver de qué manera sacan dinero. También de otras formas, tal vez no lo están haciendo directamente para su billetera, pero estarán siendo injustos también en estar poniendo cargas extras en los miembros de la iglesia
para construir un edificio grande o un edificio normal, pero están poniendo cargas sobre los hermanos y están llevándolos a empobrecerse, a hacer que sus hijos no tengan comida, porque les estamos dando una exigencia. Cuando la Escritura, como leyó el hermano, cada quien dé como propuso en su corazón. Así que dice también que como haya sido prosperado, así puede dar, ¿verdad? Entonces, son puntos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y ese es uno de ellos, el ser prudentes, en ver cómo se está, porque nosotros somos también, ¿cómo diríamos? Sería la palabra, tenemos que revisar, ¿verdad? Estar pendientes de cómo se usa el dinero que yo estoy dando. Es que, qué importante eso que dijo usted, hermano Ronald, porque resulta que una iglesia, yo siempre veo comentarios muy negativos. Uy, no, ir a esa iglesia es esa pedera de plata. No se habla nada del Señor. Un día eso ya otra muchacha. Son testimonios que escucho. Y la verdad es que me ponen a pensar y analizar para no cometer los mismos errores. Porque iba la muchacha diciendo que ella había sido católica, llegó a la iglesia evangélica, y resulta que dice, pero vieras que hay algo que no me gusta. Yo me imaginaba, ¿verdad?, cuál era el punto que me iba a tocar. Y le digo, yo, de veras, ¿y cuál es? Me dice, de que lo único que pasan hablando es de dinero. De dinero, de dinero y de dinero, dice. Y ella tocó un punto que hemos ya tocado nosotros hoy, que dice que, pero cuando hay alguien con necesidad y van y les tocan la puerta, se les niega. Y wow, digo yo, gente recién convertida dándose cuenta de esas situaciones tan graves que se están haciendo, que el Señor nos manda a hacer primeramente, y se ha olvidado de eso. Entonces, qué importante, hermano. También es importante lo que usted acaba de decir, de que las cargas no recaigan en las personas de la iglesia, porque eso lo que va a provocar es que las personas digan, uy, no, yo me voy de aquí. Yo puedo ofrendar, puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, no tengo los medios para hacerlo. Me siento exprimido, me están exprimiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a ir. Y cuando es donde nos damos cuenta que está pasando algo en este punto, cuando vemos que la iglesia empieza para atrás. Entonces, ¿qué es lo que se está fallando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Será que, ok, yo he ofrendado, pero cuando he estado en una necesidad, no me han ayudado? ¿Y qué piensa esta persona? No, mejor me retiro. O mejor no ofrendo. Y lamentablemente es aquí donde entra este punto, que hay personas que piensan y dicen, no ofrendo, mejor. Pero le están fallando a Dios, en realidad, no a una iglesia. Porque en realidad es algo que también el Señor nos manda a ser agradecidos con Él. Pero a la hora que ofrendamos, lo que esperamos es, pues, que la iglesia use esos dineros para trabajar, que sean trabajables, no sean guardados y atesorados y listo, porque eso no es el punto. El punto es agarrar esos dineros y ponerlos a trabajar, ok, sabiamente. No es que los voy a agarrar y voy a disparar, no. El Señor nos manda a ser ordenados. Bueno, ok, hay una necesidad. El Señor no nos mandó a opinar de la necesidad del hermano, no nos mandó a ver si es verdad o es mentira. El que esté en situación así, él dará cuentas al Señor si está si está engañando o no, hermano. Claro. Ajá, o sea, ellos son los que le dan cuentas al Señor. Pero nosotros como iglesia lo que debemos hacer es ayudar y punto. Lo que Dios nos manda. Eso es lo que el Señor nos manda. Que tenemos una comunidad que necesita alguna ayuda. Bueno, vamos, hagamos, ayudemos, agarremos un poquito lo que Dios ha dado, porque eso es lo que Dios quiere. Podemos hacer una actividad muy bonita, qué sé yo, no sé, que no se me ocurre ahorita, pero una vez hicimos una actividad, me acuerdo, cuando estábamos allá por la cuesta, aquí en Palmares, y fue salir a darles una tacita de café con un sándwich a las personas indigentes del parque. Y creo que muchos se acuerdan de esa actividad. Y se hizo, se trabajó con la comunidad. La iglesia está trabajando hoy con la comunidad.
Estamos trabajando para con la gente más necesitada de la iglesia. Es cierto, hay cosas que uno tiene que poner delante del Señor, pero debemos ser personas generosas. Así como Dios ha sido generoso con nosotros, hermano Ronald. Porque si aquí alguno me dice, ay, no, pero es que Dios ha sido generoso con nosotros. Y Dios nos ha ayudado en todo momento, en salud, en nuestras familias, en lo económico, en todo. Él está pendiente de nosotros. Entonces, eso es lo que el Señor busca. Yo lo que pregunto es, ¿estamos queriendo hacer la voluntad de Dios o imponiendo los deseos de nuestro corazón? ¿Qué se mueve en nuestro corazón? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿Estamos en lo carnal o en lo terrenal? ¿O en lo espiritual? El deseo o la imposición de nuestro corazón al obedecer, o el obedecer lo que Dios ordenó en su palabra. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. ¿Cuántas iglesias vemos hoy en día, hermano, que se han perdido? Han perdido el objetivo, han perdido el mensaje, han perdido la enseñanza, han perdido todo, porque el Dios ha cegado. Quiero terrenos, quiero casas, quiero carros de lujo, quiero las mejores escuelas para mis hijos, quiero lo mejor para mí. Y se perdió el enfoque, lo que el Señor ha mandado a hacer. Entonces, hay que tener cuidado con el dinero, porque el dinero es la raíz, dice la palabra de Dios, de todos los males. Y muchas congregaciones de hoy en día han perdido su enfoque principal de lo que Dios había ordenado. Y hoy se han enriquecido, han perdido ya no les importa perder su salvación, hermano Ronald, por querer enriquecerse. Como si un día Dios no los va a llamar a pedirles cuentas. Las 3 Fs. Fama, faldas y finanzas. Exacto. Pero un día se van a tener que presentar delante de Dios y ¿qué les va a decir? Tenemos que analizar todo esto. Dice que sí, estas personas se han extraviado por sus ideas, sus deseos antes de lo que Dios ordenó hacer respecto con las ofrendas. Vemos grandes templos llenos de lujos, pero miembros de esas iglesias en necesidades y no se les brinda ninguna ayuda, donde tratan de aprovecharse distorsionando la palabra de Dios. Estos son falsos maestros con falsas doctrinas. Han llevado a desviar de su camino a miembros y a otros que se alejaron de Dios a causa de su testimonio con ideas y enseñanzas falsas sobre sobre para qué se debe utilizar la ofrenda o para qué ofrendamos. Porque está el famoso evangelio de la prosperidad. Engañados todos. Ofrendan y ustedes van a ser prosperados de todo lo que tienen. Gente, como decíamos la vez pasada, entregando las llaves de su casa, las llaves de su carro, todo, han perdido todo. Y nunca fueron prosperados por un engaño, un vil engaño de estas personas. Nos manipulan con mentiras, con imposiciones y el deseo carnal que hay en ellos, en sus corazones. Tenemos que ponernos a pensar como iglesia, ¿estamos obedeciendo a Dios o estamos complaciendo el deseo carnal y terrenal de algunos? ¿Qué voz estamos escuchando, la de Dios o la del enemigo? Nos encontramos con un corazón endurecido, desobediente a Dios. Y es que en 1 Corintios 2:14 dice, y es que aquí es cuando, hermanos, debemos entender, aquí debemos ponernos un momento a meditar con el Señor y ver si estamos siendo de este tipo de personas, hermano Ronald, que estamos con ideas totalmente erradas, no obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, o somos como dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Hoy estamos hablando, hermano Ronald, y hemos venido hablando de temas muy importantes que no ha sido el hermano Ronald ni yo, ha sido el Señor que ha traído estos temas. Y aquí es donde tenemos que pensar si somos hombres naturales,
que si hay, porque que a lo mejor dicen que necios estos hermanos predicando, dando estos mensajes, ¿con qué fin? Pues no somos nosotros, el fin es lo que Dios trae para su vida y para nosotros. ¿Será que por ser naturales no están entendiendo lo que el Señor les está hablando desde hace mucho? Qué preocupante es esto, hermano. Un testimonio que me contaba un hermano de la iglesia hace un tiempo atrás, cuando él frecuentaba una congregación, le dice que se había dispuesto una ofrenda especial para comprar un órgano en la congregación. Y bueno, se sabía a voces de la necesidad de un hermano que estaba sin trabajo hacía tiempo, y el predicador, dice este hermano, yo no estaba presente, pero él me lo cuenta, que por eso se salió de esa congregación, porque lo que hablaba usted, ¿verdad? Que la gente mirando cosas se sale. La injusticia, y entonces dice que el predicador decía, hermanos, nos hace falta tanto dinero para completar lo que ocupamos para comprar la organeta, y enfoquémonos en eso, y así fue. Posterior a ese anuncio dice, y después de recoger el dinero de la organeta, hermanos, recordemos que el hermano está desempleado. Entonces uno se pone a hacer un balance y dice, ¿qué le interesaría más a Dios? ¿Verdad? Aunque dicen, bueno, es que es para alabar al Señor con la organeta. Pero miren lo que dice aquí, en Mateo 12, 12:7. Dice, si hubieras conocido el significado real de la palabra misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tenían culpa. Entonces, vemos aquí, se nos está haciendo enfático. Si hubiesen entendido en realidad la palabra misericordia, ya no se convierte en una ofrenda, algo que obligatoriamente tengo que dar, sino que por amor yo me muevo. Entonces, uno dice, eso es lo que tiene que ver en nuestros corazones, misericordia. Y habiendo misericordia, las ofrendas van a ser superiores, van a ser mejores y sobre todo más agradables a Dios. Así es, hermanos. Tenemos que darle lo mejor a Dios. Aquí no estamos diciendo que no ofrenden. Aquí estamos diciendo que le demos lo mejor a Dios, que Dios merece lo mejor de nosotros, que si hemos sido bendecidos abundantemente, pues ofrendamos abundantemente para el Señor. Pero lo que estamos hablando aquí también es que hay que ver los objetivos principales de lo que Dios nos ha mandado a hacer con esas ofrendas como iglesia. La visión principal de lo que la palabra de Dios nos habla. Pero se ha perdido la visión. La visión está perdida. Hay muchos lugares donde ven la necesidad de los hermanos y se hacen como dicen popularmente, se hacen los locos. Y le recargan a los hermanos, tal vez con necesidad, a que tengan que ofrendar una ofrenda extra. O tal vez que tengan que sacar de lo poquito que ellos tienen para llevar. Bueno, es una bendición. Yo no digo que no. Es una bendición poder hacer esto. Pero si no se pudiera, pues ese es el momento de agarrar de la ofrenda y ayudar a aquel hermano sin cuestionarlo, sin decir será verdad o será mentira. No es problema de nosotros. Aquí el punto es hacer lo que el Señor manda, porque al final el que Dios va a prosperar va a ser a la iglesia. Dios va a empezar a actuar de una manera distinta en la iglesia, pero cuando hacemos lo que Él manda, una vez que nosotros hacemos lo que Él dice en su palabra, vamos a ver frutos. Pero si estamos con un objetivo y una visión equivocada, se va a estancar la obra y vamos a ver que no avanza por ningún lado, hermano Ronald, por más que se busque. No exprimamos a la gente, hablemosle a la gente de que hay que ofrendar según, vuelvo a repetir, como Dios lo haya bendecido, pero no agarremos, exprimamos con las primicias, con diezmos, porque sabemos que eso es un tema muy importante que podemos tocar sobre los diezmos, porque los diezmos era una cosa muy diferente, y era para ayudar a los pobres. O sea, qué contradictorio, ¿verdad? Si se recogiera diezmos, se tendría que ayudar a las viudas y a los huérfanos. O sea, entonces,
Dios nos manda a ayudar, hasta si fuera el diezmo, tendríamos que ayudar a los necesitados también. Nos manda a hacerlo con la ofrenda. Entonces, hablemos de la ofrenda. La ofrenda es importante. Darle a Dios lo mejor es lo más importante. Darlo de corazón. Porque así conforme nosotros le damos a Dios de corazón, yo sé que Dios nos va a bendecir. Pero si le damos a Dios lo que nos sobra, también así va a ser la recompensa. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Hay unos versículos que dicen eso. Entonces, ofrendar es importante. Pero como iglesia, tenemos que empezar a ver cómo se debe distribuir esa ofrenda para los demás. Bueno, hermanos, espero que el estudio haya sido de su agrado y sobre todo de la ayuda de ustedes como miembros o de las congregaciones para poner nuestras barbas en remojo y saber si estamos haciendo las cosas como la Escritura, no como ni Randall ni yo estamos diciendo, sino como la Escritura manda. Así es. Y para concluir, recordemos que en Mateo 13:9 dice, el que tenga oídos, que oiga. Así de sencillo vamos a terminar este mensaje el día de hoy. Si ustedes han escuchado, pero han cerrado sus oídos, sin no darle importancia a lo que Dios está hablando, pues deberían de ponerse a meditar y hablar con el Señor. Esperamos verlos el próximo miércoles en un nuevo estudio. Hermano Ronald, como siempre, súper bendecido. La verdad, me siento muy contento de la palabra de Dios. Se tiene que hablar como se tiene que decir, como se tiene que decir y punto. No puede estar uno quedando bien con las personas y de lo que quieren escuchar, ¿no? Hay que hablar lo que la palabra de Dios dice y eso es lo más importante. Decía en 1 Tesalonicenses, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y porque los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Y yo me imagino que el Señor puso esto sabiendo que los que llevamos el mensaje íbamos a ser atacados de estos hermanos, ¿verdad? Pero con esto quiero cerrar. Nosotros somos, y vuelvo a repetirlo, muchas veces lo he dicho, el micrófono de Dios. Hermano Ronald y mi persona, lo único que hacemos es transmitir el mensaje del Señor. Hermanos, nos vemos el próximo